Ecos y susurros del corazón, un podcast de Angelando para aportar al amor y a las relaciones. Hola Ángel, ¿cómo estás? Adri, un placer como siempre, muy bien y contento con nuestra audiencia en este martes de podcast. Sí, bienvenidos todos a un episodio más, ¿sí? De si es verdad que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Y la sesión anterior, en ese episodio que era el cierre de 2, porque hemos hecho 2, dado el tema, decíamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer el asunto de necesidades y expectativas? ¿Cómo vamos a manejar eso? Y les dimos unos tips para lograr tirarse la relación. Así es. ¿Cierto? Hoy vamos en un lado distinto. Para sabotearla. Si usted quería sabotear, puede recurrir a los podcasts anteriores. Pero hoy dijimos, bueno, ¿cómo seguir transitando por este camino de Marte y de Venus? Y entonces nos hacíamos una pregunta. ¿Existen diferencias en la expresión emocional de Marte y de Venus? Y sí, de entrada más la respuesta con el final. Sí, enfáticamente existe. Ya ahora miraremos algunas cosas. Vamos a mirar. Pero eso no es el asunto, sino que lo que da el título a nuestro capítulo. Marte y Venus son diferentes, pero complementarios. Muy bien, y así se llama nuestro podcast. Entonces, ya respondimos una pregunta. ¿Sí existen diferencias en la expresión emocional? En los podcasts hemos hablado de emociones, sin embargo, no nos hemos detenido mucho a hablar de la emoción, cómo la definimos. Y también es que yo te invitaría a que habláramos también de lo que es el sentimiento, que a veces nos confundimos. Porque si establecemos esa diferencia, pues lo más seguro es que vamos a poder entender más lo que decimos más adelante. ¿Te parece? Me parece, y creo que es importante por los usos del lenguaje, por la manera en que llevamos las cosas. Y hay que decir, mire, todo esto está encerrado en algo que la psicología trabaja, que es el mundo afectivo, o sea, el mundo de los afectos. El mundo de los afectos está lleno de muchas cosas, desde lo más elemental, porque acompaña la vida humana, acompaña las sensaciones, que es placer y dolor. O sea, yo me tomo este café que estamos acá, que siempre grabamos con un café. Digo, delicioso. Y te dejé. Mi afecto está ahí. O sea, ahí esa es una expresión afectiva. O sea, está del mundo del afecto. Ahora, como es mucho más complejo de simple placer-dolor, resulta que hay toda una comunicación, una vinculación, y ahora entonces hablamos de emociones, sentimientos, estados de ánimo, un sinnúmero de cosas. Entonces creo que habría que comenzar por lo básico, y es eso. Cuando hablamos de emoción, ¿qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? Y entonces, claro, habitualmente cuando nosotros estamos hablando de una emoción, la emoción, su puerta de entrada es la sensación. Tenemos una sensación que atraviesa nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro sistema nervioso. Ahora, esa sensación nos transforma subjetivamente, y ahí viene un elemento importante, y es que esa sensación nos lleva a una transformación, o sea, nos transforma, nos dispone algo, y esa disposición se expresa en el rostro siempre, o sea, todo el cuerpo. O sea, por eso las emociones se sienten. Una emoción se siente. Y esa emoción que se siente, entonces tiene un componente sensorial, un componente expresivo que se concentra en el rostro. Por eso decimos que la emoción tiene rostro. Cuando decimos que la emoción tiene rostro, es porque nosotros, cuando vemos esa expresión en las personas, las podemos diferenciar. De hecho, quisimos, a propósito, sí, tú que trabajas en ese ámbito de la terapia, de cómo, si yo, por ejemplo, le paso a un niño esta lámina, ¿sí? Para que la veas, el niño fácilmente me va a decir rabia o ira. Sí. No le tuve que decir nada más, ¿cierto? Pero si paso esta, el niño fácilmente me va a decir alegría o felicidad. Y voy a mostrar rápidamente las 6 emociones básicas que nosotros tenemos. ¿Listo?
esta cara me va a expresar sorpresa. Esta me puede hablar de miedo. Sí, sí. Esta de tristeza y esta de asco. Por eso decimos, yo a un niño pequeño le puedo pasar esta lámina y fácilmente me va a identificar la emoción. Por eso decimos, la emoción tiene un rostro. Pero ¿qué más decimos de la emoción? Es de corta duración. Ese es el otro elemento. Y estos rostros que nos está trayendo Adriana es porque como trabaja en terapia, todos lo saben y es lo que se transmite siempre. Dentro del ejercicio terapéutica con niños es mirar cómo andan en la detección de emociones, porque eso da un sinnúmero de cosas que desborda, sería para otro tema. Pero ese elemento de cuando yo expreso algo, no puedo quedarme todo el tiempo ahí. Por lo que dijimos, si es sensación, está en el sistema nervioso. Imagínense uno con ese sistema nervioso ahí a toda. Además, Ángel, porque lo que tú estás diciendo es importante, es decir, hay una reacción física, o sea, físicamente podemos sentir o que la sangre nos va subiendo, o es cuando sentimos como el vacío que podemos sentir en el estómago, o algunas personas pueden experimentar sudoración. Entonces imagínate con todas esas reacciones por mucho tiempo. Pues nos vamos a agotar, energéticamente nos agotamos, y el organismo dice, no, ese gasto de energía durante mucho tiempo es peligroso, pone en riesgo la supervivencia del sistema. Entonces, por eso las emociones son de corta duración. Y mencionamos estas porque son universales, o sea, y las básicas. Las básicas, las que están en todas partes. Y tienen una característica, además de ser de corta duración, se contagian fácilmente. La alegría es una de las que se contagia mucho. Claro. Estamos viendo que alguien se está riendo. Ha pasado, ¿no? De pronto, personas que están viendo algún video en sus redes y se empieza a reír, y el que está al lado como que no lo puede contener y empieza a copiar muchas veces la risa. Claro, tú has mencionado una palabra clave: copia. La copia, es decir, la disposición mimética, si hablamos ya en términos mucho más sofisticados, está con nosotros, es evolutiva. Un bebé, parte de lo que se le evalúa es que comience en los rostros, una vez ya comienza a tener madurez visual, porque el niño no nace con visión 20/20, ni ve colores inicialmente, pero cuando ya comienza a tener el rostro como una unidad completa en él, parte de la evaluación es que imite la emoción que ve, y los niños lo hacen de manera natural, o sea, está en nosotros evolutivamente. Si el niño ve que el papá o la mamá ríe. Si ve que llora, porque lo que hace es, precisamente, es una disposición que nosotros tenemos. Y por eso, ustedes lo han visto en tantas risas y en los videos que ponen, que en vez de mirar la película o el programa o la telenovela que está mirando, enfocan es hacia el espectador y cómo refleja lo que ve. Eso es parte del mundo emocional. Me hiciste acordar a manera de anécdota. Hace poco tiempo fui con unas amigas a ver una película, y la verdad la película era muy chistosa, tenía unas escenas muy graciosas, y yo estaba mirando la película, me daba risa, pero tenía una amiga que tiene una risa muy contagiosa. Yo la miraba y creo que me daba más risa el escuchar la risa de ella que la escena. Entonces, por eso decimos, las emociones también tienden, ¿cierto?, a ser contagiosas, o sea, como que nos pegamos de la emoción del otro. Exacto, entonces por eso decimos, son de muy corta duración. Y esas emociones son emociones que lo que hacen es que se contagian, pero además no son ni buenas ni malas. Y eso lo hemos dicho una y otra vez. Absolutamente todas las emociones tienen una función. No es el objetivo ahorita, ¿cierto?, hablar de cuál es la función de cada emoción, pero son necesarias, nos permiten justamente adaptarnos, predisponernos, reaccionar, estar preparados ante ciertas situaciones. Sí, ya hemos dicho, las emociones son una adaptación evolutiva. De acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes más riqueza emocional tenemos de los seres vivos somos nosotros. Somos los que tenemos un mundo emocional muy rico, justamente por todo eso que hemos ido evolucionando,
Y como son unas adaptaciones evolutivas, todas son necesarias, no son ni buenas ni malas. Pero en eso no nos vamos a detener porque es otro concepto. tema. Hemos hablado, para dar ejemplos, porque ya dijimos cuáles son las 6 emociones básicas. En afecto, obviamente, el panorama es mucho más amplio. Hablamos de amor, hablamos de culpa, ¿cierto? Sí, ahí estamos hablando de resentimiento, ahí estamos hablando de remordimiento, vergüenza, escrúpulo. Esperanza, sí, entonces es mucho más amplio el abanico. Ahora, ¿qué sucede si juntamos emociones y sentimientos o afectos? Que eso es lo que llamamos todo el conjunto, el mundo o el universo emocional y afectivo de nosotros los seres humanos. Y entonces, como yo les decía, a medida que la ciencia ha ido avanzando, nos ha por ese lado, porque no es que entonces el universo de lo simbólico sigue ahí, pero este mundo afectivo se investiga en las dos vertientes. Por un lado, desde la perspectiva fisiológica, esa es una manera de hacerlo, y que es la visión explicativa del mundo afectivo, y la otra es la visión comprensiva del mundo afectivo, es decir, el horizonte de significados y sentidos. Unos y otros, tanto en el horizonte de lo explicativo como en el horizonte de sentido, nos están diciendo que hombres y mujeres sentimos lo mismo, pero no de la misma manera. Y no sentimos de la misma manera, por supuesto, no lo expresamos de la misma manera. Exacto. Entonces, los hombres aman, claro, las mujeres aman. Marte le da ira, a Venus le da ira. Sí, pero se expresan distinto. O sea, algunas son básicas y se expresan, pues digo, en el rostro. Por eso los emojis ahora están en todas partes, están ahí, patrimonio común. Y generan una grandísima confusión. Algunos. Han metido en problemas a más de uno, donde yo muchas veces he tenido que preguntar, es cuando me pones esa carita, exactamente, ¿qué me quieres expresar? Porque yo la puedo interpretar de una manera y la persona la puede, cuando la puso. Bueno, es que tengo anécdotas de discusiones que se han armado con una buena intención, que la otra persona interpretó como un insulto. Claro. Cuando intentó hacer un elogio. Por eso, mejor preguntar y mejor expresar, obviamente. Sí, por sí, eso decimos, porque es fácil en los emojis, ¿sí? La carita triste la puedes identificar, la carita feliz la asocias con una emoción, pero como hay otras que tienen solamente como unas desviaciones en la expresión, ahí quedas tú como, ¿y qué viene siendo? Y quiero aprovechar un poco como ese conocimiento que tú tienes. Hace algún tiempo se hablaba, creo que no hace mucho tiempo, se hablaba de las diferencias que podrían existir en términos de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y se concebía como los dos cerebros, porque cada hemisferio además está articulado e integrado de una manera muy específica. Y se decía en ese entonces que el hemisferio izquierdo estaba más desarrollado en los hombres y el hemisferio derecho más desarrollado en las mujeres. Ya no hablamos de eso. No, es que el asunto... Es decir, sí seguimos teniendo el hemisferio izquierdo, pero ya no con la hiperespecialización que se suponía, porque además volvemos a lo mismo. A medida que la ciencia avanza, los instrumentos de evaluación y de indagación avanzan, y eso nos permite precisar mejor las cosas. Cuando ya uno precisa mejor, entonces se vuelve más grande el asunto. Eso me hace recordar una pregunta que hace un matemático, el de los fractales en matemática, y es: ¿cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Entonces al final, resumiendo, es 2 infinitos y medio. Ajá. Cuestión ahí. Pero le interesa la analogía que él hace, que es lo que nos interesa acá, y es, él dice, es que eso depende con qué midamos la costa de Gran Bretaña. Si yo la mido con un teodolito, es decir, para medir que va con lo que están viendo son rayos de luz de un accidente geográfico, el accidente geográfico va a medir una determinada distancia. Pero si yo cogiera una regla escolar
y fuérame de la costa de Gran Bretaña, con esa regla, Ahí te va a quedar. pero además la distancia me va a aumentar Pero significativamente. muchísimo más. Y entonces, ¿cuál medición es correcta? ¿La una o la otra? Dice, no, es que la costa de Gran Bretaña con este instrumento mide eso, con este instrumento mide. Lo mismo pasa acá. Con las emociones pasa lo mismo. Sí, sabemos que hay dos hemisferios, sabemos que cada uno hay, tiene unas funciones específicas y unas áreas que nos permiten integrar la información de una manera determinada, ¿sí? Entonces, si habláramos de esas sutilezas, ¿sí? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuáles son las áreas del cerebro, por ejemplo, de hombres y mujeres, de nuestro cerebro, que tienen que ver específicamente con las emociones? Pues además las emociones tienen otro problemita adicional. No, pero no nos generes más. No, digo es en esto, y es que las emociones están en el mundo subcortical. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos dicho hemisferios. Los hemisferios están en la corteza cerebral, que es donde está lo humano, digámoslo así para simplificar. Ahí está lo humano, la capacidad de razonamiento, de abstracción, de toda esa moral en algún momento. Pero resulta que las emociones están por debajo de eso. Por eso decimos, las emociones por eso son primarias, eso está ahí y después se verbalizan. Ahí es donde está. Pasa por todo tenemos que pasarlas por todo un proceso para poder llegar a la expresión. Exacto. Por eso eso. Me a pensar, sí. A ver, pregunto. Si decimos que las mujeres en términos de comunicación son mucho más expresivas y que realmente creo que se han hecho estudios donde la cantidad de palabras que emitimos las mujeres superan en una cifra considerable el número de palabras de los hombres, ¿qué pasa ahí con el área del cerebro en términos de comunicación? Entonces, claro, como las niñas hablan más y primero que los niños, eso está ahí, parte de esos elementos evolutivos hemisféricos. Entonces, en el mundo emocional, las mujeres expresan más y mejor que nosotros los varones las emociones. No, de hecho, si volvemos a lo mismo, ¿no? Le puedes preguntar a un hombre, ¿cómo estás? Bien. ¿Te pasa algo? No. ¿Estás viendo algo? Nada. Y ¿cómo te fue? Bien. ¿Pasó algo especial? Nada. Pregúntale a una mujer. Sí, ese bien, resulta que ese bien no necesariamente es que sea bien. Pero significa, ya lo hemos dicho, que si al segundo bien que dice el hombre no te dice más, te está diciendo que no quiere seguir hablando y que lo dejes así, ¿no? Lo hablábamos en los podcasts anteriores. Y que generalmente está bien. Sí. En la mayoría de los casos. A veces ese bien no es bien, pero en la mayoría. ¿Por qué? Y necesita meterse a su cueva y listo. La mujer que lo conoce sabe que no está tan bien. Okay. Pero a la inversa, es difícil, para muchos hombres es difícil leer un bien de la mujer. Ese bien es dificilísimo leerlo. Entonces, fíjense que lo que estamos es arañando la superficie en este capítulo. Bueno, eso quiere decir que continuará, porque yo tengo varias preguntas respecto al funcionamiento del cerebro y el manejo de las emociones. Entonces, fíjense, el énfasis y el mensaje que queremos darle es: sí, hay diferencias. Sí, pero esas diferencias es que evolutivamente están ahí para complementarnos. Por eso somos tan exitosos en este planeta. Por eso somos la especie que está dominante, tan dominante que tristemente estamos también con los desastres que estamos haciendo. Pero más allá de lo desastroso, también tenemos grandes cosas que hemos hecho. Y una de esas cosas grandes es ese universo emocional que cada vez lo comprendemos mejor y que lo que queremos es, en el próximo episodio, indicarles cómo hacemos esas diferencias, las complementamos para enriquecer la relación amorosa. Así que continuaremos y vamos a retomar en el siguiente, pues como que ya hicimos toda esta amplia introducción, dimos algunos sesgos, vamos a retomar esa información. No sin antes decirles, recuerden, tenemos un evento, Alge. Sí, tenemos un evento. Queremos cerrar el año con un evento, porque nos solicitaron un evento anterior que hicimos. Alrededor del vino conversamos, hicimos incluso una serie de actividades que permitieron integrar, salieron cosas maravillosas de ahí. Los asistentes dijeron, háganlo, pero además queremos que más de los conocidos nuestros vayan. Y por supuesto, vamos a hacerlo.
Claro que sí, nos vamos a ver entonces, los esperamos diciembre 12, 7 de la noche, Hotel Black Tower. Más adelante les vamos, todavía no queremos adelantar, pero ese nombre les va a gustar y la actividad y el evento también. Por supuesto, si este podcast te ha gustado, por favor compártelo y danos tu like. Nos vemos el siguiente martes. Chao. No te pierdas cada martes los episodios de esta 5ª temporada. ¿Es verdad que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus?